Saludos y bendiciones, yo soy Leugín García y esto es Reflexiones Renuévate. En el episodio de hoy, mis queridos, vamos a estar hablando de cuando tomamos una postura de embriagarnos con aquello que no hemos hecho. Cuando adoptamos posturas como sin mí esto no funciona, cuando decimos yo levanté esto o esto jamás será lo mismo si yo no estoy al frente. Ese tipo de postura que nos lleva a embriagarnos de poder con lo que no hemos hecho. Así que si es tu primera vez por nuestro canal, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Te animo a que te suscribas y a que si este contenido es de edificación para ti y también crees que pueda ser para otro, vamos, suscríbete y compártelo con otros. Y si ya lo has hecho, quédate conmigo que a continuación vamos a estar hablando, no te embriagues con lo que Dios hizo. Es importante entender que en medio de pruebas, dolor, angustia o confusión, no hay nada más reconfortante que la palabra de Dios. El evangelista Leugín García, ministro rector de Navegantes de Tormentas Internacional, nos bendice con una palabra certera en Renuévate. Nuestro mayor deseo es que recibas esta palabra y puedas atesorarla en tu corazón. Ahora con ustedes, el evangelista Leugín García. Era una tarde de domingo y recién terminaba mi sermón. Cuando me bajé de aquel púlpito, recuerdo que se me acercó un hermano y me hizo una pregunta que no me la habían hecho antes en el tiempo que tengo ministrando. Me preguntó lo siguiente: ¿cómo haces para manejar el orgullo después de predicar? Repito, él me preguntó: ¿cómo haces para manejar el orgullo después de predicar? Recuerdo haberle contestado: nada. Él me dio una mirada como de confusión y me pregunta: ¿nada? Y yo le dije nuevamente, le afirmé: nada. Sí, ¿escuchaste bien? Nada. Entonces yo procedí a preguntarle a él: ¿quién se despojó de su gloria para tomar forma de hombre? ¿Quién murió, mi amado hermano, en la cruz del Calvario? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? ¿Quién vuelve por segunda vez? ¿Quién ha salvado nuestras almas? Mi amado hermano, ¿verdad que fue Jesucristo? Como yo no he logrado ninguna de esas hazañas, no hay mérito alguno en mí, por tanto no hay orgullo que manejar. Pues lo único que yo hago es contar lo que Él hizo y repetir sus palabras. Yo estoy seguro que la intención de aquel hermano al acercarse no fue negativa para nada. Pero estoy seguro que él estaba lidiando con este concepto que hoy día se presenta delante de nosotros de lo que es ser un ministro. Era importante que yo fuera radical en mi respuesta porque estoy seguro que iba a colaborar con su formación como ministro. Ante esto, hay una historia bíblica que viene a mi mente cuando reflexiono sobre ese tema de embriagarse con lo que otro hizo. La historia bíblica se encuentra en Génesis capítulo 9, verso 20 al verso 24. Un momento donde Noé se embriagó con lo que Dios hizo crecer. Noé no lo hizo, pero se embriagó con lo que Dios hizo. Génesis 9, 20 al verso 24 presenta lo siguiente. Después comenzó Noé a labrar la tierra. Ya había salido del arca por orden de Dios. La tierra estaba seca. Ya Dios había hecho un pacto con la tierra y con la familia y los descendientes de Noé. Pero ahora dice la escritura en el capítulo 9. Después comenzó Noé, después de estos eventos, a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Voy otra vez. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Él plantó la viña, pero no fue el que le dio el crecimiento. Por tanto, se embriagó con lo que Dios hizo. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de sus padres. Si algo me deja ver el verso prácticamente, y lo digo uso este verso para usarlo en un sentido metafórico, es que todo aquel que se embriaga con lo que no hizo será descubierta su desnudez. ¿A qué me refiero con embriagarnos con lo que no hicimos y que sea descubierta nuestra desnudez? Cuando Noé se embriagó con algo que él no le dio crecimiento, fue descubierta su vergüenza. Para los hebreos, el que un hombre descubriese su desnudez
era descubierta su vergüenza, su vulnerabilidad y era como un tipo de falta de respeto. Cuando nos embriagamos con lo que Dios hizo, siempre, cuando nos embriagamos con lo que Dios hizo crecer, será descubierta nuestra desnudez, nuestra vergüenza, nuestra vulnerabilidad será vista por otros y nuestros defectos. Ahora, ¿cómo yo puedo embriagarme? Ya adoptando esta metáfora de lo que trae Génesis capítulo 9, verso 20 al verso 24. ¿Cómo yo me puedo embriagar con algo que Dios le dio el crecimiento? Lo podemos hacer con expresiones como esta, tal vez las has escuchado en algún momento. Esta es mi iglesia. Este es mi ministerio. Sin mí, esta obra no continúa. ¿Qué sería de ellos sin mí? Modestia aparte, jamás lo han hecho como yo lo he hecho. Sin mí, jamás esto volverá a ser lo mismo. Son momentos donde nos embriagamos con algo que no hicimos. Nos encargamos de sembrar una semilla, pero no fuimos lo que le dimos el crecimiento a esa semilla. Me gusta como Pablo explica este concepto en 1 Corintios capítulo 3, verso 7 al verso 11. Pablo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerda que Pablo estaba luchando con esas divisiones en la iglesia, donde algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pablo está luchando contra esto y no está pretendiendo decir que no es importante ni tampoco que se le debe dar honra a quien plantó. Pablo lo que está centrando es en quién debe estar la atención. No debe estar ni en el que planta ni en el que riega, sino en el que da el crecimiento. Por eso en el verso 8 él continúa diciendo, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Viendo esto desde una perspectiva correcta, podemos entender de que el enfoque va dirigido no al que planta, no al que riega, sino a Dios, que es el que da el crecimiento. Y cuando en nuestra vida tomamos una postura de decir yo planté, yo fui el que hice, y nos olvidamos que el que da el crecimiento es Dios, puede ser que nos estemos embriagando con algo que no hicimos. Fue el issue, el problema, el conflicto que hubo con David y el asunto del censo. En el momento donde David quería censar al pueblo, era por una sencilla razón. Querían gloriarse en la fuerza de sus ejércitos. Y la realidad es que Israel nunca había prevalecido en batalla mirando la fuerza de sus ejércitos. Porque siempre la estrategia de guerra era poner la adoración al frente. Era poner la presencia de Dios frente a ellos. Por eso claramente Zacarías, el profeta, en el libro del profeta Zacarías hay una expresión, no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. De igual forma, cuando conquistaron a Jericó, el arca del pacto iba delante de ellos, los sacerdotes y los levitas sonando los chofares, siempre la presencia de Dios estuvo al frente. Y cuando David entra en la intención, dice Crónicas, que Satán incitó su corazón para censar al pueblo, había un orgullo, una insensatez. Marcos 7:23, Jesús explica este conflicto diciendo que todas las maldades salen de adentro, el orgullo y la insensatez, y lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Jesús habla acerca de ese tipo de arrogancia. Ahora bien, debemos de conocer que hay dos tipos de arrogancia. Está la arrogancia activa y la pasiva. Se entiende que la arrogancia activa es la megalomanía, el narcisismo, la egolatría. Pero la pasiva no es tan notable, porque la pasiva es altivez y muchas veces no está acompañada de expresiones. Ahora, ante este tipo de altivez, la Escritura nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. La Escritura nos da permiso a tener un concepto saludable acerca de nosotros mismos, de que sí nos tienen que honrar, de que la Escritura habla de que nos tienen que honrar, claro, pero tenemos que mantenernos suscritos a lo que dijo el proverbista en el capítulo 27, cuando el proverbista dice en el verso 2 específicamente, alábete el ajeno, según la versión del 60, y no tu propia boca, y que los otros hablen de ti y que no salga por tu propia boca. Deja que los demás reconozcan lo que Dios ha hecho por medio de ti. Entonces, cuando la Escritura me invita a no tener más alto concepto de mí, dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido entregada. Por tanto, cuando tenemos que pensar acerca de nosotros, tenemos que alinear nuestro pensamiento a la medida de fe que nos ha sido entregada. Muchas discrepancias que he visto y he escuchado hoy día
a través de las redes sociales o a través de otros medios acerca de esto de siervo. Una recientemente planteaba que no nos debemos llamar siervos porque un hermano llamaba siervo a otro y uno traía el verso bíblico que dice, mas ahora sois hijos. Otro traía el verso bíblico que dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que les voy a llamar amigos. Entonces, toda esta polémica nos trae una pregunta a la palestra. ¿Cómo realmente nos debemos llamar o creer? Entonces, debemos entender esto, que estas triadas conceptual, cada una de ellas son necesarias y hacen un todo, una unidad en la escritura. El problema es cuando queremos separar los conceptos y trabajar con uno solo. Recuerde que muchos versos bíblicos están interconectados el uno con el otro y hacen un concepto. Hay una unidad para podernos llamar a entender mejor las escrituras. Por eso usted ve, esta tirada conceptual es la siguiente: siervo, amigo y hijo. Nos encontramos lo de siervo en Marcos 7:28, lo de amigo en Mateo 5:9 y lo de hijo en Juan 15:13. Siervo porque está relativo a nuestro autoconcepto, a cómo nosotros debemos conceptualizarnos nosotros mismos. Este término siervo sale desde el ser. Amigo porque es desde Dios, como Dios nos conceptúa cuando tenemos una relación cercana y una relación profunda con Él. Y hijo porque fueron los derechos adquiridos por medio de Jesucristo. Por tanto, nuestro autoconcepto, lo que conceptualizamos de nuestro ser, o sea, el concepto que tenemos de nosotros, partirá acerca concepto tenemos de estos tres elementos. Pablo dice acerca de esto en 1 Corintios 9:19, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Por tanto, cada una de ellas cumple. Tenemos que vernos como siervos en la forma en que servimos a la gente, como amigo entendiendo en la forma en que Dios nos ve desde la perspectiva de Dios, y como hijo por los derechos adquiridos por medio del sacrificio de Cristo. Esto nos cuidará de tener una altivez en nuestro modo de pensar. ¿Qué es tener altivez en nuestro modo de pensar? Yo merezco. Es cuando pensamos, yo merezco. Tienen que darme. Tengo que darme a respetar, si no nadie me dará a respetar. No me dan honra, yo tengo que exigir la honra. Esto es una forma altiva de pensar. Romanos capítulo 12, verso 16, el apóstol Pablo habla acerca de la altivez en el pensamiento y él dice, tened el mismo sentir los unos con otros, no seáis altivos en vuestra forma de pensar o en vuestro pensar, sino sean condescendientes con los humildes y no sean sabios en su propia opinión. La realidad es que no necesitamos hablar de nuestros propios logros. Es una actitud que cuando la hacemos demuestra inseguridad, demuestra que necesitamos que la gente nos reconozca y estamos quebrando el consejo del proverbista cuando dice alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Cuando queremos que la gente nos reconozca y nuestros labios constantemente están infiriendo en nuestros logros adquiridos, estamos dejando ver la inseguridad que tenemos de nosotros mismos y también se está mostrando que nos tornamos amadores de nosotros mismos. El apóstol Pablo en el consejo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 2, habla de que los últimos días vendrían tiempos difíciles porque los hombres serían amadores de sí mismos. Y él añade más, él dice ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. ¿Quiere decir esto que alguien que es amador de sí mismo tiene que cumplir con todos esos requisitos? No, hay unas pausas menores en cada uno de los indicativos. Puede ser que alguien sea amador de sí mismo y no es avaro, no es jactancioso, no es soberbio, no es blasfemo, no es desobediente, pero tiende a ser amador de sí mismo. Se considera superior a los que están frente a él. Jeremías habla también la escritura en el libro de Jeremías acerca de este particular en el capítulo 9, verso 23 al verso 24. Y Jeremías profetizó lo siguiente: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, mire qué poderoso esto, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende, dice el Señor. Si queremos gloriarnos de algo, gloriémonos de que le entendemos y que le conocemos. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor.
Por eso es importante mantener una actitud de humildad. Pedro nos da un consejo de estar revestidos de humildad en torno a nuestro trato con los demás. Nunca me olvido, en una ocasión un joven se acercó a un maestro de teología muy prominente, un hombre con un PhD en teología, un hombre con muchos grados y éxitos académicos, un hombre muy reconocido, con un pedigrí y un portfolio personal impresionante. Hay momentos que Dios nos permite alcanzar tantas cosas, pero nos da la oportunidad de que alguien simple y sencillo se nos acerque para que la luz que un día nos fue entregada la podamos compartir con otro y sacarlos de tinieblas. Y aquel joven se acerca manifestando un deseo de que algún día quisiera abrir una universidad. Un joven deseoso por marcar su generación, por hacer muchas cosas hermosas para el Señor. Este joven no conocía todos los riesgos, pero aquel maestro lo tomó como un reto. Y él dice, y su justificación fue que su celo, porque se habían levantado demasiadas instituciones académicas de teología que lo que hacían era engañar a la gente, vendiéndoles solamente un título. Él temía que este joven también levantase eso. Y aquel maestro conocido perdió la oportunidad de orientar a aquel joven y le habló de manera brusca, atorrante, le habló fuerte, lo humilló delante de todas las personas que estaban en aquella clase y perdió la oportunidad de orientar y aconsejar a aquel que estaba en tinieblas en ese momento, porque no sabía qué iba a hacer ni sabía cómo hacerlo. En nuestra vida todo lo que Dios nos permite alcanzar es para bendecir a otros. Nunca podemos mirarnos que nuestros logros son para que la gente nos mire. Tristemente, hubo un mensaje que hace una década atrás comenzó a proliferarse. Un mensaje que era bueno. La iglesia comenzó a predicar de la necesidad de crecer. Era en contraparte porque 20 años atrás el discurso era diferente. Se le decía a nuestros jóvenes en las iglesias, no salgan a estudiar porque Cristo viene. Y claro, no sacamos de la perspectiva de que Cristo viene, pero el discurso era: no te prepares, no estudies, no ahorres, no pagues bien tus deudas porque Cristo va a venir y no vas a necesitar nada de eso. Y nos encontramos con una realidad latente de que necesitábamos que nuestros jóvenes se educaran, de que necesitábamos también tener profesionales dentro de nuestras iglesias. Ahora, este mensaje trajo un contraparte, y el contraparte fue: sé exitoso, empodérate, emprende tu negocio, tú eres un empresario, eres un vencedor. Y mucha gente perdió de perspectiva que así como Dios llama a personas a emprender, a fundar y a levantar, también llama a personas a hacer esa contraparte, esa ayuda de aquellos que Dios le dio la visión. Hay personas que Dios las llama a ser el primero, pero también Dios llama a segundos. Hay personas que Dios las llama a fundar, pero hay algunos que Dios las llama a ser confundadores, a ayudar. Así como Dios llama a Moisés, también llama a Josué y llama a Jetro. Nunca Jetro recibió o le fue delegado algún poder dentro del pueblo, pero fue consejero de Moisés. Así como Dios llama a personas a fundar, también llama a personas a ser consejeros. Y en lo particular tenemos personas que dejaron de mirar la oportunidad que tenían, dejaron de ser buenos copastores porque dijeron: yo puedo ser mejor pastor que el otro. Yo puedo hacer las cosas mejor que este pastor. Yo puedo hacer las cosas mejor que este líder. Yo puedo hacer estas cosas mejor que aquel que a quien estoy a su cuidado y estoy a su cargo. Y perdieron de perspectiva que no solamente Dios llama a alguien para levantar o ejercer o fundar algo, también Dios te llama para hacer esa pieza esencial, esa ayuda idónea dentro de un proyecto que Dios le dio a otro. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de que nos embriagamos que con algo que Dios lo hizo, que no lo hicimos nosotros. Debemos de saber en qué momento Dios nos escoge para ser alguien que ayude a otro y en qué momento Dios nos está llamando a ser esa cabeza. Tantos mensajes retóricos de tú eres cabeza y no eres cola, tú eres cabeza y no eres cola, tú eres cabeza y no eres cola. ¿Qué tal si Barak no hubiese decidido seguir el cántico de Débora? Si no hubiese decidido seguir a Débora, la historia sería totalmente diferente. Entonces, el llamado del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5 es: revístanse de humildad. ¿Y en qué él nos aconseja que nos revistamos de humildad? Primero él dice:
Asimismo, en el trato con los más jóvenes. Y revístete de humildad en el trato mutuo con todos. Todo lo que hacemos y cuando trabajamos con alguien, necesitamos estar revestidos de humildad. Por eso Pablo tiene que enseñar que no nos podemos jactar en nada, porque todo nos ha sido conferido, según Romanos 3:27, a través de la ley de la fe. No nos podemos vivir en jactancia. Y a este tipo de jactancia, cuando nos embriagamos con lo que no hemos hecho, Pablo le llama ser sabio conforme a la carne. Como dice 1 Corintios 1:26. El apóstol Pablo dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Consideren de a qué has sido llamado. ¿Cuál fue tu asignación? ¿Qué fue realmente lo que Dios te llamó a hacer? No lo que otros te han impulsado, no lo que alguien o esa ambición espiritual que desde ese sentido que alguien despertó en ti, no lo que un sermón sacado de contexto despertó en tu intelecto, es lo que Dios, qué asignación realmente Dios te dio para esta temporada. ¿Cuál fue la asignación que Él te dio? Pablo dice: considera tu llamamiento. No hubo muchos, Pablo dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido, escuche bien, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿Sabe por qué Pablo tiene que explicar esto? Porque al final del camino, si la obra la ha hecho alguien que en sus comienzos dijo: yo no era el mejor capacitado, yo no era el mejor para esa obra, yo no era el que tenía las mejores herramientas, el mejor verbo, el mejor léxico, la mejor preparación académica para esa obra, pero ahora que la he logrado terminar, ahora que la planté y la regué y Dios le ha dado el crecimiento, a Dios sea la gloria, porque yo no tenía las capacidades y alcancé esta obra. Cuando termine, va a glorificar a Dios, porque sabe que no es por tus méritos, sabe que no es por lo que podamos hacer o por las capacidades que tengamos, sino por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha hecho. Nunca olvido las palabras de un ministro al cual respeto mucho, que un día me dijo: hijo, te quiero dar un consejo. El día que a ti te funcione, sabes que vas en mala dirección. Pero el día que a Dios le funcione a través de ti, estás en el camino correcto. Escucha bien, quiero volverte a repetir esta expresión porque es lo que me ha marcado en el transcurso de toda mi vida. Él me dijo: el día que a ti te funcione, estás en el carril incorrecto. ¿Por qué él me dice esto? Porque va a ser el día donde yo voy a considerar que todo lo que he logrado, lo he logrado solamente por mi fuerza y por mi impulso. Él me dice: el día que a ti te funcione, considérate que estás en el camino incorrecto. Pero el día que a Dios le funcione a través de ti, es que el día donde verás su gloria como nunca antes. Y él finalizaba, este ministro al cual amo y respeto, finalizaba su expresión diciendo: a Dios sea la gloria. Es importante, mis queridos hermanos, que como saco de Génesis capítulo 9 esta historia bíblica para usarla metafóricamente en esta ilustración, pensemos que no nos podemos embriagar ante todo lo que Dios ha hecho. Note que Noé, luego de salir del arca y de haber recibido unos pactos y de Dios haber secado la tierra y haber puesto un arco de colores en las nubes, él mismo planta un viñedo, se embriaga con lo que plantó, con algo que no le había dado crecimiento, y sus hijos fueron testigos de su desnudez. Siempre que nos embriaguemos con algo que Dios le ha dado crecimiento, que no nos pertenece a nosotros el mérito del crecimiento, la gente va a descubrir lo vulnerable y lo imperfecto que somos. La gente descubrirá nuestra desnudez. Tratemos que en todo lo que hacemos apuntemos hacia Cristo. Que la gente se enfoque en Cristo y no en nosotros. No hablo de ese mensaje de deshonra, donde sacábamos del medio a los hombres como si los hombres no tuvieran nada que ver. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a no reconocer la labor de los hombres. Hablo del concepto propio, de mi autoconcepto, de que nunca puedo olvidar de que me tengo que ver
en esta triada conceptual, como siervo, como hijo y como amigo. Pero tengo que entender que como yo me tengo que autoconceptuar es como siervo, como Dios me ve es como amigo y como por los méritos de Cristo he sido declarado es como hijo. Por tanto, soy heredero por lo que he recibido. Tengo una relación estrecha que cada vez que clamo al Padre, su oído está inclinado hacia mí para escucharme porque Él me considera su amigo cuando tengo una relación personal y profunda con Él. Y soy siervo en el modo donde me conduzco y trato a los demás. Es mi autoconcepto. Es la forma en que mantengo mis niveles, en la forma en que me considero a mí mismo, los mantengo en una raya saludable. Es la forma en que mi autoconcepto, en que la forma en que yo me miro a mí mismo, lo mantengo en un estándar saludable y no me voy por encima para verme mayor que otro, ni tampoco por debajo para verme inferior. Es mantener niveles saludables y no embriagarme jamás, como Noé, con lo que Dios le dio el crecimiento. Así que, mis queridos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Recuerda, síguenos a través de nuestras redes sociales. Busca nuestro canal Navegante de Tormenta. Y qué bendición sería saber de ti. Escríbenos en los comentarios si esta reflexión te bendijo y crees que ha bendecido a otros. Por favor, escríbenos en los comentarios y déjanos saber cómo ha bendecido tu vida. Sé que seguiremos en contacto. Será hasta la próxima, mis queridos. Y recuerda, hay que vivir renovándonos o si no, envejecemos. Escuchabas Renuévate con el evangelista Leugín García. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Leugín García Live. Entra a nuestro fanpage en Facebook y regálanos un like. Leugín García, Navegantes de Tormentas. O escríbenos a nuestro correo electrónico navegantesdetormentas@hotmail.com.